Buenos días, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar hasta las 5 y ya. Bueno, vamos a ir arrancando. Ya aparentemente ya dejaron de entrar. La idea de esta clase es poder hacer la revisión del 2020, la parte práctica y bueno, y ver también las preguntas teóricas. ¿Sí? Esta modalidad fue, como supongo la van a tener ahora, de múltiple opción, de varios casitos. Los casitos son como grupitos de 3 casitos, que lo único que hacen es cambiarle, como tuvieron en la primera revisión, cambiarle algunas letras o algunos números. Entonces, de cada terna vamos a ver un solo caso, y después los otros casos simplemente es
seguir el mismo razonamiento con algún número distinto. Entonces vamos con el ejercicio 1, que nos dice, vuelve Diego S.A., es una empresa uruguaya cuyo cierre de ejercicio económico es el 30 de junio del 2020, y nos piden, analice el capítulo de deudores por venta del balance a los efectos de determinar los ajustes que deben realizarse en la liquidación del IRAD. Para ello se le proporciona la siguiente información, y nos dan tres datos. El literal A nos dice, se encuentra pendiente de cobro la factura del deudor XXSA de fecha 15 de enero del 2018 por 20.000 pesos más IVA. Dicha factura fue provisionada contablemente 19. Entonces, acá, ¿qué les parece? ¿Qué ajuste harían ustedes? ¿Qué es lo que tendríamos que analizar? En el caso de los deudores. Si es un incobrable. Exacto. En el caso de los deudores, lo primero que analizamos es el tema de la incobrabilidad. Que eso lo podemos tener en el decreto, en el 150, en el artículo 29, debería estar, todas las causales de incobrabilidad. Acá tenemos las causales de incobrabilidad. Las dos primeras es cuando entras en concurso, o vinculás con el concurso, y luego teníamos las otras causales, ¿no? Insolvencia fraudulenta, pago de cheques sin fondo, y en el cual hicimos la denuncia penal y le trabamos el embargo, el transcurso de 18 meses, de vencida la factura, y otras situaciones de análoga naturaleza. ¿Qué es lo que hizo acá en la contabilidad? En la contabilidad, como previsionaron contablemente esta factura, reconocieron una pérdida. Entonces, en nuestro resultado contable tenemos una pérdida de 20.000 pesos. El IVA, como lo vamos a poder recuperar, no se reconoce como una pérdida. Entonces, en la contabilidad tenemos 20.000 pesos de pérdida. Nosotros tenemos que ver si esa pérdida es admitida fiscalmente. Y acá el único dato que nos da es la fecha. No nos dice ni que nos libró cheque sin fondo, ni que entró a concurso, ni ningún otro dato adicional. Entonces acá lo que tendríamos que ver es cuándo cumple los 18 meses. Y cuándo estaría cumpliendo los 18 meses esta factura. Al 15 de enero del 2019 tendríamos 12 meses, ¿no? Y después, si le seguimos agregando 6 meses más, vamos a llegar a mediados del 2019. Es decir, ¿cuándo estaríamos cumpliendo esos 18 meses? Si mis cuentas están bien, serían el 15 de julio del 2019. Y el 15 de julio del 2019, ya estamos en el ejercicio junio del 2020, en julio del 2020. ¿No? Entonces tenemos una pérdida admitida fiscalmente de 20.000, y perdonen, acá me confundí en la fecha, contablemente la habían llevado a pérdida en el 2019. Es decir, que la pérdida no estaba en este balance, no estaba en este resultado del ejercicio, sino estaba en el anterior. Por eso en la solución tenemos pérdida, no está reconocida en este ejercicio, sino que fue en el 2019, y la pérdida admitida es de 20.000 de este año, porque este año estamos cumpliendo en este ejercicio, al inicio del ejercicio, en julio del 19, estamos cumpliendo los 18 meses. Al estar cumpliendo los 18 meses en ese ejercicio, ya lo podemos llevar a pérdida. Entonces acá tenemos una pérdida admitida de 20.000 pesos, que contablemente no la tenemos en pérdida,
porque ya la habían mandado años anteriores. Por eso acá haríamos una baja de renta de 20.000. ¿Qué pasa en el caso B? La factura del deudor II limitada del 25 de julio del 2017 por 40.000 masiva se encuentra garantizada con una prenda que cubre el 75% del crédito. En el presente ejercicio se creó la previsión contable por el 25%, ahora sí tenemos la pérdida en este ejercicio, el 25% de los 40.000, que serían 10.000 pesos, del referido crédito. Y acá, ¿cuál sería nuestro ajuste? ¿En qué nos afecta que la deuda esté garantizada con una prenda? Si nosotros vamos al decreto y vamos viendo las causales, no sería incobrable. Exacto, pero no sería incobrable porque acá el decreto nos dice las disposiciones de los literales CAF de este artículo, CAF son todas las que no son del concurso, digamos de C hasta el final, no se aplican a los créditos garantizados con derechos reales, como puede ser una prenda, excepto en la parte no satisfecha luego de ejecutados los bienes afectados a dichas garantías. Entonces, si yo lo que tengo es una deuda que la tengo garantizada con una prenda de algún bien, de algún vehículo, por ejemplo, bueno, eso no lo voy a considerar incobrable hasta tanto yo no ejecute esa prenda y solo la garantía de la prenda. Entonces, en este caso nosotros tenemos un 75% de los 40.000 que no los puedo considerar incobrables hasta tanto no se ejecute la prenda. Cuando se ejecuta la prenda, supongamos un vehículo, se remató el vehículo para pagarme, bueno, si el vehículo me terminaron dando 20.000 por el vehículo, bueno, una partecita la tendré que llevar incobrable. Si me pudieron satisfacer todo el 75%, no llevo nada incobrable. Pero lo importante de esto es que este 75% no lo vamos a poder llevar a incobrables hasta tanto no se ejecute la prenda. Con el 25% restante, que no está garantizado con una prenda, ahí sí me corren el tema de los 18 meses. Esta es del 2017, los 18 meses ya los tiene, ya transcurrieron, por lo tanto, mayor a 18 meses, y acá nosotros podemos reconocer la pérdida fiscal admitida, es igual a la pérdida contable, y por lo tanto no tenemos ningún ajuste, porque lo que nosotros tenemos contabilizado como pérdida contable es igual a la pérdida fiscal que nosotros estamos admitiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el C? ¿No? Entonces acá las pérdidas coinciden. En el C, en el presente ejercicio, se creó la previsión contable por la factura de deudor ZZ del 18 de enero del 2020. Esta no llega a tener 18 meses, porque en esto cierre junio, y es de enero, pero ya crearon una previsión contable por 75.000 pesos. Recuerden que el IVA no lo llevamos a pérdida porque lo podríamos recuperar. Entonces, estos 75.000 pesos. Dicho deudor había entregado un cheque con el importe total, pero al momento del cobro el referido cheque no contaba con los fondos suficientes, y a la fecha del cierre del ejercicio se estaba evaluando trabar embargo y realizar la denuncia penal correspondiente. Es decir, que todavía no había ni trabado el embargo ni hecho la denuncia penal, que es una de las condiciones que nosotros tenemos para considerarlo incobrable, cuando se hayan realizado las correspondientes denuncia penal y se haya trabado el embargo por tal adeudo. Entonces, como nosotros todavía no hicimos eso, ni el embargo ni la denuncia penal, estos 75.000 no los podemos
reconocer como pérdida fiscal. Por lo tanto, esta pérdida que está reconocida. Entonces, en definitiva, no descontamos 75.000 de pérdida y descontamos 20.000 de pérdida correspondiente al casito A. Eso nos hace que nuestro ajuste, nuestra alta de renta sea de 55.000 pesos. 75 menos 20 son los 55.000 pesos, que son los 55.000 pesos que vemos acá. ¿Sí? Perdón, no me quedó claro el caso B. ¿Por qué es válido que lo haga en este ejercicio? Porque no entra como incobrable porque tiene la prenda. O sea, incobrable del ejercicio. El 75% de los 40.000, o sea, 40.000 por 75 son 30.000, esos, hasta que yo no ejecute la prenda, no van a ser incobrables. ¿Por qué? Pero, Por esto pero el otro 25 no sería un incobrable del ejercicio anterior. Bueno, el otro 25%, vamos primero con esto. Esto acá, eso sí te quedó claro, que es por lo de la prenda. Sí, sí. Bien. En rigor, ¿qué nos dice el decreto? Nos dice el decreto que los créditos, cualquiera que sea su naturaleza, deberán ser depurados y eliminados en lo que se consideren incobrables. Las pérdidas por este concepto estarán constituidas solamente por el monto de las cuentas que en el transcurso del ejercicio se vuelvan incobrables. Es decir, que nosotros podríamos admitir, en rigor, como pérdida, los que en el ejercicio cumplieron los 18 meses. Si cumplieron los 18 meses en un ejercicio anterior, nosotros lo deberíamos reconocer en el ejercicio anterior, reconocer en el ejercicio anterior reliquidando la declaración de impuesto y reconociendo ese crédito. No lo podremos o no lo deberíamos reconocer posteriormente. En la práctica, muchas veces te das cuenta que ya habían pasado los 18 meses, no reliquidas para atrás y lo reconoces en el propio ejercicio. Pero en rigor sí, es un poco creo que lo que vos apuntabas, Matilde, que los 18 meses no se cumplieron en este ejercicio, sino que se cumplieron antes, los 18 meses. Pero acá se ve que la solución no le quedó bien porque no había ninguna solución válida para esto no ponerlo, porque me hubiera quedado 65 y las soluciones acá no las tendría. Yo acá supongo que debió haber... Pero este incobrable, está bien lo que vos decís, se debería reconocer siempre que se cumplan los 18 meses dentro del ejercicio. Si yo me rijo estrictamente por lo que dicen las normas, esta pérdida fiscal admitida debería ser, por más que tenga 18 meses, se tendrá que haber reconocido en un ejercicio anterior, no en este ejercicio, y la solución acá debería ser un alta de 65.000 de renta. Pero que no lo tenemos acá en la solución. No sé si te aclaré ahí, Matilde, si era esa la duda o no. Sí, serían los puntos que peleamos después por el foro, entonces. Eso sería uno de los puntos, sí, que no debería pasar. No, pero me quedó claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda a esto de incobrables? En ese caso, profe, en el caso A también, o sea, estuvo mal reconocido en el periodo anterior, ¿no? No, en el caso A está bien. Pues estaba contabilizado en el ejercicio anterior y los 18 meses se No, se cumplieron cumplieron en este. por eso. Pues dice que se había contabilizado en el ejercicio anterior la Exacto. pérdida. Contabilizar vos lo contabilizás cuando quieras. Está. Cuando quieras, cuando vos consideres que no lo vas a cobrar, pero no tenés una regla tan rígida como la fiscal, que es el transcurso de los 18 meses. Está perfecto. Gracias. Que bueno, que después si se fijan acá, más o menos lo que hacen es simplemente cambiarle las fechas
o cambiarle algunos importes, pero pues la mecánica es la misma del razonamiento. Vamos con el caso 4. Vamos a ver un poco. Entonces nos dice, con relación al aspecto objetivo del hecho generador del IRAE, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta. ¿No? Entonces acá, perdón, me fue el teórico. Me fue el teórico. Ahora sí, el 4. El 4. Y nos dice, la sociedad de hecho, integrada por los señores Nacho y Eduardo, personas físicas residentes, le solicita a usted que revise la liquidación de IRAE del ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2020. De dicha revisión surge que todos los ajustes fueron bien realizados, excepto el correspondiente a las rentas no grabadas y gastos asociados. Para realizar dicho ajuste, se le proporciona la siguiente información del ejercicio 2020. Entonces, no grabadas y gastos asociados. Nos dan ingresos, nos dan diferencias de cambio, nos dan acá las alternativas y nos agrega. No hay gastos directos asociados a renta no grabada. Determine la sumatoria, monto neto total, del ajuste de renta no grabadas y gastos asociados a la misma, que deberá incluir en la liquidación del IRAE de la empresa. ¿Sí? Entonces nos pide que sumemos tanto las bajas como renta no grabadas como las altas por gastos asociados. Vamos primero con los ingresos. Ingresos por servicios prestados en Uruguay por el personal dependiente de la sociedad bajo supervisión de ambos socios. Esto, renta grabada por IRAE, el servicio se prestó en Uruguay, de fuente uruguaya, lo prestaron los empleados, o sea, 10 millones de renta grabada. Ingresos por servicios prestados en Brasil, o sea que acá los servicios ya se prestan en el exterior, a clientes domiciliados en dicho país, es decir, que no se lo estamos prestando en el exterior a un contribuyente IRAE, sino que es un ingreso que nos fuimos al exterior a prestárselo a un cliente del exterior por 5 millones. Este ingreso, ¿qué va a ser? Va a ser un ingreso de fuente extranjera no grabada. O sea, nosotros acá tendríamos una baja de 5 millones de renta. Y después tenemos diferencia de cambio ganada por deudores del exterior, 1 millón. Acá también es de fuente extranjera, todas las diferencias de cambio generadas por cuentas a cobrar en el exterior, ya sea depósitos bancarios, ya sean préstamos, ya sean deudores comerciales. Si el deudor está ubicado en el exterior, bueno, eso nos genera una diferencia de cambio, y esa diferencia de cambio es no grabada, por ser de fuente extranjera. Entonces acá tenemos 6 millones que serían rentas no grabadas, ¿no? Baja de renta por 6 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Siempre que tenemos rentas no grabadas, tenemos gastos que asociar, ya sean gastos directos, que la letra ya nos dice que no hay, o ya sea gastos indirectos. Los indirectos se acuerdan que eran de dos orígenes, los financieros, que eran las diferencias de cambio generadas por los pasivos, más los intereses perdidos, esos eran nuestros gastos financieros, y la forma de asignarlos era en base al prorrateo, al coeficiente activos generadores de renta no grabada sobre activos totales. Ese coeficiente es el que nos sirve para asignar esos gastos financieros indirectos. Y los otros eran los gastos indirectos no financieros, que bueno, dependía del dato que nos diera la letra, cuáles se consideraban indirectos y cuáles no. Acá la letra ya nos da gastos financieros, interés bancario, nos da el interés bancario como los gastos financieros. Nosotros lo que deberíamos hacer ahora es
conformar el coeficiente para poder asignar estos 540.000. Para eso nos dan los activos fiscales totales, 8 millones y 12 millones al inicio y al cierre del ejercicio. Este sería nuestro denominador, es decir que el promedio de nuestro denominador sería 10 millones, 8 más 12, 20, dividido 2, 10, o sea, nos queda 10 millones nuestro denominador. Y nuestro numerador, activos fiscales generadores de renta no grabada, y activos fiscales generadores de renta no grabada al cierre, tenemos 2 millones y 3 millones, son 5, 5 millones dividido 2, 2 millones y medio. Ese es nuestro numerador. 2 millones y medio sobre 10 millones nos va a dar un 25%. Que esto es el coeficiente que nos saca acá. 2 millones más 3, dividido 8 más 12 millones, 2 millones y medio sobre 10 millones, un 25%, se lo aplico a los intereses perdidos, y me da 135.000 de alta de renta. ¿Sí? Gastos financieros asociados a obtener esta renta no grabada. ¿Qué pasa con el no financiero? Estos 750.000. Lo prorrateábamos por un coeficiente técnicamente aceptable, y que ese coeficiente, por lo general que se toma, son ingresos. Y entonces teníamos 6 millones de ingresos no grabados sobre ingresos totales de 16 millones. Los 10 más los 5 más el millón. O sea, el total de ingresos son 16 millones. 6 millones en el numerador de renta no grabada, ingresos totales 16 millones, los 10 más los 5 más los 1, me queda un coeficiente de 37,5 por los 750, me da un alta de 281,250. Hacemos la suma, si a los 6 millones que era de baja le restamos 135 y le restamos 281, de 5.583.750, que sería la opción correcta que tendríamos acá. ¿Sí? ¿Se entendió esa asignación? Sí. A ver, algo de repaso. Los deudores por exportación. Deudores por exportación. ¿Se consideran activos generadores de renta no grabada para armar el coeficiente? ¿Era la excepción? Era la excepción, no se considera. Acá ya nos dieron directamente qué se consideraba, ¿no? Pero puede ser que en la letra nos digan, bueno, teníamos, no sé, activo en el exterior, depósito bancario y deudores por exportación. Bueno, cuando armen el coeficiente de activos generadores de renta no grabada, no tomen el deudor por exportación. Por exportación, ¿no? Deudor por el exterior puede ser otra cosa. Tiene que ser originado en una exportación. Eso simplemente para repasarlo, porque es algo que aparece en varias oportunidades, el armar el coeficiente y no incluir el deudor por exportación. Bien. Vamos al caso 7. Acá tenemos JPD SRL, es una empresa uruguaya que durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2020 vendió los 2 vehículos que utilizaba para hacer reparto. ¿Sí? Una SRL, todas las rentas grabadas por forma jurídica, cierre de diciembre de 2020, vendió 2 vehículos. La utilidad contable de dichas ventas ascendió a 150.000. Y contablemente ambos vehículos estaban completamente amortizados. Por lo tanto, si la utilidad contable fue de 150.000 y estaban completamente amortizados, es como que me diga que 150.000 fue el precio, ¿no?
La empresa deprecia sus vehículos en 36 meses, es decir, que los amortiza en 3 años, contablemente. Y nos pide, calcule el ajuste que debe realizarse en la liquidación del IRAE de la sociedad, teniendo en cuenta que el vehículo A fue adquirido 0 kilómetros en enero del 2015 en 125.000 pesos, el vehículo B fue adquirido 0 kilómetros en octubre del 2016 en vehículos se reevalúan y amortizan fiscalmente al año siguiente de incorporación. Los valores de IPC al 31 de diciembre de cada año son los siguientes. El año 2015 100, el año 2016 120, 2017 125, y bueno, acá nos dan los coeficientes. Entonces, conceptualmente, estos ajustes, ¿a qué se van a corresponder? ¿A qué dos conceptos? Vamos a tener un concepto por amortización, porque nosotros fiscalmente, ¿a cuánto tenemos que evaluar, a cuánto tenemos que amortizar los vehículos 0 kilómetros? A 10 años. A 10 años. Entonces, como estamos en el cierre de 2020, nosotros vamos a seguir teniendo amortizaciones porque no pasaron los 10 años. Entonces vamos a tener un concepto de amortización y además vamos a tener el concepto del costo de venta, porque en este año los vendí. Entonces, vamos a tener la amortización y vamos a tener el costo de venta. Es la suma de esos dos, van a ser los ajustes que nosotros vamos a tener acá. La letra ya nos dice que reevalúa y amortiza fiscalmente al año siguiente. Recuerden que fiscalmente tenemos la opción a mes siguiente o al año siguiente, tanto la revaluación como la amortización. Entonces acá lo que hay que hacer es un cuadrito de amortización y revaluación. Entonces el vehículo que compramos en el 2015 a 125.000, lo empezamos a reevaluar ¿desde cuándo? Desde diciembre del 2015. Entonces lo empezamos a reevaluar desde acá. Y nuestro coeficiente al año 2020 es 150. 150 dividido 100 nos da un coeficiente de 1,5. Si nosotros multiplicamos 125.000, ¿ven la calculadora? Sí. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 125.000 por 1,5, nos da los 187.500. El del 2016 lo revaluamos desde diciembre del 16, digamos que sería el 120, hasta el 150. Entonces, si hacemos 150 dividido 120, 1,25 por los 200.000, entonces acá los revaluamos hasta el 2020. Lo amortizamos un año, un 10%, por lo tanto sería una pérdida de 18.750 y de 25.000 el del 2016. Total del valor de la amortización, 43.750. Este sería la baja de renta por la amortización. Ahora, el del 2015, ¿cuántos años la amortizamos? El 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. 5 años en total. Por lo tanto, la amortización acumulada es este importe por 5, 93.50, y el valor neto termina siendo lo mismo, porque justo lo amorticé la mitad de la vida útil. En el 2016 lo tuve un año menos, 4, 25 por 4, 100, y me quedan 150 de valor neto. Este valor neto sería mi costo de venta. Que se recuerdan que contablemente ya estaba todo el 100% amortizado, o sea, no teníamos ni amortización contable, ni tenemos costo de venta contable. Por lo tanto,
estos 243.750 es una baja de renta como baja del costo de venta. ¿Sí? Pueden comparar los resultados fiscales o directamente comparar los valores netos fiscales, que sería 243 menos 0. Acá debería tener un menos 0. Los 243.750 más los 43.750 me da la suma de 287.500. Que ese es el valor de la baja correcto. ¿Se entendió el ajuste este? Sí. ¿Sí? Recuerden que cuando uno, esto es un comentario aparte, ¿no? Que ya lo dieron haber dado en el teórico, que cuando uno vende un vehículo en el año, es indiferente amortizarlo todo el año o no amortizarlo en el año y considerar todo el costo de venta. ¿Sí? Nosotros podríamos haber dicho, bueno, no amortizo, pero si no amortizo este año, todo me iba a sumar acá el valor neto y la pérdida va a ser la misma, nada más que todo en concepto de costo de venta. O si lo amortizo medio año, bueno, medio año como amortización y el otro medio año me queda que eso. Cuando vendemos un bien de uso, es indiferente amortizarlo todo el año, amortizarlo mitad del año, porque la pérdida te termina quedando por el mismo valor cuando sumamos la amortización y el costo de venta. Bien. Ahora correspondería el 10, ¿no? El 10, sí. ¿Alguna duda con los bienes de uso? ¿No? Bien. Vamos con el 10 entonces. Y nos dice, una empresa contribuyente de IRAE adquiere a una usuaria de zona franca mercaderías para su venta en el mercado local por 5 millones. ¿Sí? Un contribuyente de IRAE adquiere a un usuario de zona franca mercadería por 5 millones. A su vez, pagó servicios logísticos a dicho usuario por 600.000 y tasas en la importación por 15.000. Indique cuál es el costo fiscal admitido en las futuras ventas de dichas mercaderías. Y ahí la solución correcta que nos da es 5.015.000. ¿Por qué la solución correcta es 5.015.000? Cuando yo estoy adquiriendo bienes y servicios de un usuario de zona franca, que por ser usuario de zona franca están exonerados. Nadie se anima a decir por qué. Conceptualmente pueden tirar algo. Como porque hay una excepción. Por regla candado. Claro, la regla candado es lo que queremos evitar. O sea, por regla candado, en principio, todos los gastos con usuario de zona franca no lo podríamos descontar. Entonces ahí lo que hay que ver son todas las excepciones. Recuerden que ustedes en el título de IRAE... Por regla candado no corren los servicios 600.000. Exacto, no corren los servicios de 600.000. Entonces, nosotros teníamos en el artículo 16 la renta bruta, el artículo 17 algunos ejemplos de renta bruta, 18 las excepciones a la renta bruta. Para poder reducir el gasto, el 20 la deducción proporcional o la regla candado. Y después empiezan excepciones. Por ejemplo, el artículo 21
nos dejan deducir ciertas cosas que por ahí no estaban incluidas en las anteriores o podrían generar ciertas dudas, o adicionales y nos dejan tener. O algunas pérdidas adicionales, en realidad, mejor dicho, en el 21. En el 22 pasamos a tener excepciones, que no cumplen, pero igual nos dejan deducir. Como por ejemplo, si pagamos un sueldo por debajo del mínimo no imponible de IRPF, ese sueldo igual lo vamos a poder descontar de nuestra liquidación, por más que la contraparte, nuestro empleado, no pague IRPF. Eso porque tenemos una excepción. Otra excepción son los tributos. Todos los tributos, salvo los que están en el literal F, que es el IRA y el IP, todo el resto de los tributos, nosotros los vamos a poder deducir. ¿Qué tributos tenemos? Impuestos, contribuciones especiales en la Seguridad Social, todos los aportes al BPS, y las tasas. Las tasas también son tributos. Entonces acá, estos 15.000, que son tasas en la importación, es un tributo que estamos pagando, y ese tributo nosotros lo vamos a poder descontar, va a ser deducible. ¿Por qué? Porque tenemos esta excepción acá en el literal H. El literal M delega al Poder Ejecutivo, o autoriza al Poder Ejecutivo a que establezca otras excepciones, y esa facultad la ejerció en el artículo 42 del decreto 150, que es donde tenemos todas las excepciones a la regla de la proporción. Y en esas excepciones, en el numeral cuarto, nos dejan deducir los costos de importación de bienes u adquisiciones de bienes en el exterior, es decir, cuando yo importo o compro bienes en el exterior, en recintos aduaneros portuarios y zonas francas, es decir, que si yo importo cosas de zona franca o compro cosas que están en zona franca, ese costo lo voy a poder deducir, por más que se lo compre a un usuario de zona franca. Pero esta excepción es solo para bienes, no para servicios, que era lo que decía el compañero. Por eso acá me dejan de descontar los 5 millones por el numeral cuarto del artículo 42 del decreto 50, y los 15.000 porque es un tributo. Las tasas forman parte de tributos. Y por eso acá nosotros... ¿Sí? ¿Dudas? Esto creo que está bastante claro, así que pasemos al 14. O al 13, en realidad. Al 13, sí. Defensa Siciliana S.A. Es una empresa dedicada a la fabricación de juegos de ajedrez para el mercado local y el resto de América del Sur. Se ve que le gustó la serie de Netflix a esta letra. La composición de su activo fijo a valores fiscales al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente. Entonces, acá tenemos una SA, todas sus rentas grabadas, se dedica a la fabricación de juegos, es una industria, porque fabrica, y la composición de su activo fijo a valores fiscales al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente. ¿Qué nos pasaba con las empresas industriales y el activo fijo? ¿Qué beneficios? Bueno, yo me adelanté quizás en algunas cosas. SA, empresa industrial, nos dan el detalle de sus activos fijos, nos dan el activo evaluado fiscalmente, nos dan el pasivo fiscal y nos pide indique cuánto asciende el IP de la sociedad el 31 de diciembre de 2019. Es decir, nos dan el valor del activo fiscal, nos dan el valor del pasivo fiscal y nos dan un detalle de los activos, del activo fijo, que obviamente está incluido en estos 70.000, ¿no?
Acá nos dice, Hacienda 70.000, activo fijo, máquina, préstamo, más saldo de deudores, venta en plazo. ¿En qué nos afectaba esto? ¿O cuál es la importancia de esto? Si recuerdo. ¿No? Bueno. Lo de que el ramo industrial era los beneficios de los bienes muebles y la ley de inversiones. Exacto. Beneficios muebles de la ley de inversión. Que eso lo tenemos en el título. Lo tenemos en el artículo 15. El artículo 15, lo primero que nos dice es que, bueno, las personas jurídicas liquidan por norma de IRAE para los inmuebles urbanos y suburbanos que no sean destinados a la explotación industrial o comercial directamente. Esta es una excepción, con los inmuebles rurales tenemos otra excepción, o sea, excepción a la evaluación de IRAE. Y acá tenemos el inciso de los bienes muebles del equipo industrial directamente afectados al ciclo productivo y que se adquieran con posterioridad al 1 de enero de 1988 se computarán por el 50% de su valor fiscal. Es decir que los bienes muebles industriales los computamos por el 50% de su valor fiscal. Y a nosotros la letra ya nos daba el valor fiscal, este valor fiscal es el 100%, ¿no? Este es el 100% del valor fiscal. Ahora, ¿qué se entiende por bienes muebles? ¿Y qué se entiende por el ciclo productivo? Y ahí vamos al decreto del impuesto al patrimonio. Y lo tenemos en el 36, bienes muebles del equipo industrial. A los efectos de la deducción prevista por el inciso cuarto del artículo 15 que se reglamenta, se entenderá por bienes muebles del equipo industrial las máquinas, instalaciones, aparatos, accesorios, en cuanto se destinen a la actividad industrial y se hallen afectados al ciclo productivo, o sea, los tenemos que estar usando en el ciclo productivo, no lo podemos tener con telas arañas, por decirlo de una forma, tienen que estar afectados al ciclo productivo. Se entenderá por empresa industrial las que realicen directamente actividad manufacturera o extractiva, está bien, acá fabrican tablero de ajedrez, es manufactura. El ciclo productivo comprende desde la recepción de la materia prima o la extracción hasta la entrega del producto manufacturado, extraído o conservado, realizada por la empresa. Es decir, desde que recibimos la materia prima hasta que entregamos el producto final, todo eso es el ciclo productivo. Entonces, ¿cuáles de estos van a gozar de ese beneficio de computarse el 50%? Los inmuebles no. Las instalaciones industriales, diríamos que sí. Las computadoras no. Mobiliario de administración y finanzas tampoco. Vehículos del vehículo de reparto se podría estar beneficiando, pero un auto del director del gerente no. Máquinas industriales desafectadas, máquinas industriales desafectadas de su actividad y enviadas un préstamo a una empresa en Brasil en octubre del 2019, tampoco gozan del beneficio porque están desafectadas, ¿no? Y además se las prestamos a una empresa en Brasil, es decir que las tenemos en el exterior, esas máquinas. Por lo tanto, sabemos que lo que nosotros computamos al 50% son estas instalaciones industriales de 25.000. Y acá tenemos 12.500. O sea que dentro de estos 70.000
las instalaciones industriales están valuadas en 12.500. ¿Sí? Vamos a tener todos estos valores y 12.500. ¿Por qué nos sirve saber esto? Además de esta evaluación del 50%, ¿qué otro efecto tenemos? Además de la evaluación, y lo tenemos también acá en el decreto, que es todo lo que tiene que ver con la ley de inversiones. ¿Sí? La ley de inversiones en actividades industriales, manufactureras, extractivas, este es el aspecto subjetivo, este es el aspecto objetivo, nos dejan exonerar de impuesto al patrimonio los bienes muebles del equipo industrial. ¿Cuáles son los bienes muebles del equipo industrial? Las maquinarias industriales, las instalaciones industriales, máquinas agrícolas, vehículos utilitarios, camionetas, chasis para camiones. Acá no entran lo del gerente y lo del director porque no eran vehículos utilitarios. Estas las podemos exonerar de impuesto al patrimonio. Acá lo que tendríamos serían instalaciones industriales que podríamos exonerar. Y además, la ley de inversiones, además de estos bienes muebles, también nos incluye el equipo para el procesamiento electrónico de datos. También nosotros vamos a considerar exonerados del impuesto al patrimonio los equipos para el procesamiento de datos, no el software, es decir, las computadoras, el hardware, no el software. Entonces, después de este análisis, nosotros sabemos que dentro de los 70.000 tenemos valuado las instalaciones industriales en 12.500, pero además sabemos que esos 12.500 los vamos a poder exonerar por la ley de inversiones, o sea que los vamos a poder bajar de los 70.000. Sabemos que las computadoras por 1.500 también la vamos a poder bajar por las inversiones de los 70.000. Y además también sabemos que tenemos un activo en el exterior por 800. Entonces, cuando vamos a hacer los cálculos, partimos del activo fiscal de 70.000. Ahí le restamos la ley de inversiones por 14.000. Estos 14.000, ¿qué son? Los 12.500 de las instalaciones más los 1.500 de las computadoras. Ahí tenemos los 14.000. Además, restamos la máquina en el exterior, 800. Por lo tanto, 70.000 menos 14 menos 800, nos quedan los 55.200 como activo grabado. Como pasivo deducible, o como pasivo fiscal, nos daban 26.000. Los 26.000, ¿cuál va a ser mi pasivo computable? Es la parte de mi pasivo fiscal que exceda mis activos en el exterior, exentos, no comprendidos, y acá lo único que no restábamos eran los de la ley de inversiones. Todo el resto lo restábamos. Entonces, 26.000 menos los 800 estos que eran del exterior. Mi pasivo computable es 25.200. 55.200 menos 25.200, 30.000. El 1,5 de 30.000, 450. ¿Sí? Y acá la opción correcta, 450. ¿Dudas con esto que vimos? ¿No? ¿Se entendió esto? Bien. Vamos a tomar el silencio como que sí. Entonces, el 13, el 14, el 15 y nos vamos al 16.
Ahora S.A., empresa que se dedica a la realización de eventos, presenta la siguiente composición de pasivos al 31 de octubre del 2020. Cierre de su ejercicio fiscal. Entonces nos dan los pasivos y nos pide, indique a cuánto asciende el pasivo fiscal admitido al 31 de octubre del 2020. ¿Sí? ¿Qué se recuerdan del pasivo? ¿Cuál era el pasivo fiscalmente admitido? ¿Se acuerdan que era el que teníamos en el artículo 15, ¿no? En el artículo 15, si nosotros seguíamos, acá solo se admitirá deducir como pasivo, y es una lista taxativa. Es decir, que si no nos podemos encuadrar en esta lista de pasivos, nosotros no lo vamos a poder deducir. Teníamos en el literal A los promedios de los saldos a fin de cada mes de los pasivos contraídos en el país, o sea, con entidades locales, de estas entidades. Acá hacíamos el promedio. Esto es como una deuda financiera. También teníamos en el B otras deudas financieras, pero ya más particulares, que eran contraídas con los estados o con organismos internacionales que integre el Uruguay, como podría ser, no sé, el Banco para el Desarrollo o distintos organismos que integra Uruguay que dan préstamos, la CAF creo que es otro, o la Corporación Nacional para el Desarrollo, o instituciones financieras estatales del exterior, pero siempre y cuando sea para el financiamiento a largo plazo de proyectos productivos, ¿no? En el caso de estas instituciones, para que sea para el financiamiento a largo plazo de proyectos productivos. Estos serían como deudas financieras. En el C tendríamos como las deudas comerciales, saldos contraídos con proveedores de bienes y de servicios de todo tipo. ¿Sí? Todas las deudas comerciales por comprar bienes o por comprar servicios. Acá se incluye también las deudas laborales. Es decir, los dependientes, los empleados prestan servicios y ahí entran las deudas salariales, aguinaldo, salario vacacional, sueldo, etcétera, entran en este literal. ¿Qué nos deja fuera este literal? Los acreedores, los saldos de precio por importación, es decir, la deuda por haber importado bienes, no la voy a poder deducir, porque me lo deja fuera, salvo préstamos, que ya quedaban afuera también por estos, colocaciones y garantías, que es básicamente lo mismo. Después, las deudas a que refiere este literal, cuyo acreedor sea una persona de derecho público, no contribuyente a este impuesto, no serán deducibles. Es decir, que si yo tengo una deuda por adquirir un servicio, lo vamos a ver un poco más adelante en alguna pregunta, con alguna persona de derecho público que no tiene que pagar el impuesto al patrimonio, esa deuda, por más que provenga de haber adquirido un servicio, no va a ser deducible. El D son deudas por impuestos y prestaciones coactivas, impuestos o tributos en general. Todos estos los vamos a poder descontar siempre y cuando no estén vencidos al cierre del ejercicio. O sea, si yo tengo una deuda que está vencida, no la voy a poder deducir por tributos. Esto incluye los convenios. Es decir, si yo tengo un convenio con la Intendencia, tengo un convenio con el BPS, tengo un convenio con DGI, un convenio por cualquier tributo, si tengo un convenio porque ya venció el plazo, entonces esa deuda no es deducible. Y el literal E son otras deudas financieras que tienen que ver con la emisión utilizando la bolsa, digamos, cuando uno adquiere deuda utilizando la bolsa de valores, es más puntual. Este fue un repasito rapidito del artículo 15. Y nosotros nos tenemos que encontrar acá para ver si es deducible o no. Entonces, pasivo financiero con golpe SA, sociedad local por 250.000. ¿Qué les parece ese pasivo?
ese pasivo no va a ser deducible a esa sociedad al no ser esa sociedad ninguna de estas. No es ni un banco, ni una casa financiera, ni una cooperativa de ahorro, no es ninguno de estos, y por lo tanto este pasivo directamente no lo vamos a poder deducir, porque de las que estaban acá podíamos deducir el préstamo y el promedio, y el resto de los préstamos no eran deducibles, salvo préstamos, que no los podíamos deducir. O sea, estos 250.000 no son deducibles. Pasivos financieros, SOSBank, Sociedad del Exterior, tampoco, porque el promedio solo es de entidades locales, y si es del exterior, tendrá que ser estatal y para un proyecto productivo a largo plazo, cosa que acá la letra no nos lo dice. Por lo tanto, estos pasivos son no deducibles. Pasivo por importación. Esto es importación de bienes. Los saldos por importación de bienes eran la excepción que teníamos a las deudas comerciales, o sea que esto tampoco lo vamos a poder deducir. Sueldos a pagar por octubre, esos sí son deducibles, por el literal C. Deudas con proveedores de servicios van a ser deducibles. Aportes al BPS por octubre, también son tributos. Cierre octubre, al BPS lo pago al mes siguiente, por lo tanto no está vencido. Estas dos deudas sí las vamos a poder deducir. Previsión por juicios laborales en curso, por 35.000. ¿Qué les parece esto? Las previsiones no eran admitidas, ¿no? Las previsiones no las podemos admitir. Nosotros lo que podemos admitir son esos pasivos ciertos. Acá estamos en un juicio que por las dudas reconocimos una pérdida de 35.000, pero hasta que el juicio no se termine, esa deuda no es cierta, entonces por lo tanto no la vamos a poder deducir. Por lo tanto esto tampoco es deducible. Dejé a pagar por IVA de septiembre de 35.000 y dejé a pagar por IVA de octubre por 25.000. Este está vencido, porque se paga en octubre, entonces no lo vamos a poder deducir. El 25.000 sí lo vamos a poder deducir. El 25, el 15 y el 55. Y servicio de consultoría Help Company por 85.000 también sería un pasivo deducible, ¿no? Es una deuda por servicios. Entonces, si venimos al 16, tenemos los sueldos por 50, el BPS de octubre, la dejé a pagar, miré el 17, por eso no me cerraron los números, estamos acá, 55, los 5, los 25, y el servicio de consultor de 85. La suma de estos cuatro nos da 180.000. ¿Sí? Entonces, esos serían los pasivos que nosotros podríamos deducir del impuesto al patrimonio. ¿Dudas con estos pasivos? ¿No? No. Bien. Entonces vamos a pasar a las preguntas teóricas. Vamos con la primera. Señale en cuál de los siguientes casos relativos a sociedades de hecho las rentas obtenidas se consideran empresariales a efectos del IRAE. ¿Sí? Acá tenemos una sociedad de hecho y nosotros tenemos que decir cuándo las rentas que obtiene son empresariales. Es decir, tenemos un caso que es una renta empresarial y otros casos que no. ¿Qué particularidad? Sí. Una pregunta, ¿esto no fue para la primera revisión? ¿El qué? Todo con respecto a IRAE. No, lo que pasa es que la segunda revisión
las primeras clases se termina de dar IRAE. Hay muchas cosas de IRAE que se terminan dando. Entonces, y el IRAE no está separado como hasta tanto se da y hasta tanto, esto es en la primera, esto es en la segunda. En realidad está separado, hasta lo que se dio en la primera va, y en la segunda va IRAE nuevamente. O sea que iría como todo junto ahora. Iría, y sí, te iría como de IRAE, sí, te pueden preguntar de todo. Está, por eso, porque veía preguntas que las había visto en la primera revisión y digo, es como un examen, entonces, está, era eso. Dale, no hay por qué. Gracias. De nada. Deberían apuntar más que nada a lo que se ve en la segunda parte, pero está. Esto claramente es de la primera. Entonces, ¿qué es lo importante acá de las sociedades de hecho? ¿No? Es si entran por forma jurídica o no entran por forma jurídica. El artículo 3 de rentas empresariales teníamos el literal A, que entran todos por forma jurídica, y el literal B, que eran cuando combinaban capital y trabajo. En el literal A por forma jurídica, en el numeral 8 teníamos las sociedades de hecho. Y en principio nos decían que las sociedades de hecho y sociedades civiles entran por forma jurídica, pero después a renglón seguido nos dice, no estarán incluidas en este numeral las sociedades integradas exclusivamente por personas físicas residentes. Estas no entran por forma jurídica, si los dos socios o los tres o todos los socios sean personas físicas residentes. Tampoco entran si están incluidas con sociedades que perciban únicamente rentas puras de capital y que estén integradas con personas físicas residentes y con entidades no residentes. Entonces, si sus integrantes son solo personas físicas, no entran por forma jurídica. Personas físicas residentes no entran por forma jurídica. Un arrendamiento, no entran por forma jurídica si están integrados por personas físicas residentes o por entidades no residentes y por entidades no residentes. Ahí tampoco entran por forma jurídica. Entonces, esa es la clave para responder acá. Entonces, la opción A nos dice, ambos socios son personas jurídicas residentes y la sociedad tiene rentas puras de capital. Entonces, acá no estamos en ninguna de las excepciones, porque los que no entraban por forma jurídica eran las que obtenían rentas puras de capital, pero sus integrantes eran personas físicas residentes o entidades no residentes. Como acá la sociedad de hecho está formada por personas jurídicas residentes, queda incluido en el numeral 8 y por lo tanto todas las rentas que obtienen se consideran empresariales dentro del IRAE. Por lo tanto, todas estas no son empresariales. Entonces vamos a ver cuáles serán los casos. Uno de los socios es una persona física residente y el otro es una persona física no residente y la sociedad tiene rentas puras de capital. Y esto está bien, porque acá cuando nos habla de entidades no residentes, el término entidades se interpreta tanto personas físicas como personas jurídicas. Es un término amplio que engloba a ambos tipos de personas, a las jurídicas y a las físicas. Por lo tanto, está bien, puras de capital e integrados por las personas, por los socios adecuados, no quedan incluidos en el numeral 8 y por lo tanto las rentas que obtienen no son empresariales. Lo mismo pasa con la C, con la única diferencia en que en lugar de ser una persona física no residente, es una persona jurídica no residente. Son las dos, estos dos son las dos posibilidades que teníamos al final del literal. O todos sus integrantes son personas físicas residentes y la sociedad tiene rentas puras de trabajo cuyo importe excede las 4 millones de unidades indexadas. ¿Y acá qué les parece? Todos sus integrantes son personas físicas residentes, eso ya hace
que no entremos en el numeral 8 y que por lo tanto no entramos por forma jurídica y tenemos que ver si combinamos capital y trabajo. Nos dice que nuestras rentas son puras de trabajo. Por lo tanto, trabajo no entra por el numeral tercero. Ahí la trampa son los 4 millones, ¿no, profe? Ahí la trampa son los 4 millones. Si fuera una persona sola. Exactamente. Exactamente. Estos 4 millones viene dado por la opción. La opción de las personas físicas, o más que la opción, por la inclusión preceptiva en el IRAE, que es superar los 4 millones, pero estos 4 millones solo aplica a las personas físicas, no aplica a las sociedades, como una sociedad de hecho. La sociedad de hecho puede optar por tributar IRAE, es una opción que tiene la sociedad de hecho, pero no está obligada a tributar por IRAE. Entonces, como decía el compañero, esa era la pequeña trampita. Y además es una opción, ¿no? Tampoco es que si opta por IRAE, esas rentas no se consideran. Optás por IRAE, digamos, optás por el impuesto. Pero no necesariamente termina siendo combinación de capital y trabajo. Entonces, bueno, la correcta era esta. Vamos con la segunda. Establezca en cuál de las siguientes situaciones no se generan rentas comprendidas en el IRAE. Acuerden que el concepto comprendidas pueden ser grabadas o no grabadas o exoneradas, sino que comprendidas es que cumplen con el hecho generador, aunque después estén exoneradas por alguna otra ley, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de comprendidas, se refiere a eso, que cumplen con el hecho generador. Entonces, no se generan rentas comprendidas. Entonces, tenemos 3 que están comprendidas en el IRAE y una que no. La opción A nos dice, una persona física que ha optado por tributar exclusivamente el IMEVA por su explotación agropecuaria, percibe ingresos por la prestación de servicios de fumigación a sus vecinos con una máquina de su establecimiento que destina esa actividad cuando no tiene que usarla en su propio campo, ¿no? Y acá tenemos una renta que está comprendida en el IRAE. ¿Y cuál es la renta? La prestación de los servicios. Recuerdan que la opción que nosotros teníamos en la actividad agropecuaria, la opción solo se puede hacer por las rentas puras. Por las rentas de activo fijo, los pastoreos, las aparcerías, las prestaciones de servicios agropecuarios y los instrumentos financieros derivados asociados a esas actividades, siempre hay que liquidar el IRAE, preceptivamente. Uno puede optar IMEVA únicamente por las rentas puras agropecuarias, aquellas de la producción agrícola, no me sale ahora la definición como lo dice, las de obtener productos primarios, vegetales o animales. Estas son las puras agropecuarias, ¿sí? Hacer forestación, hacer ganadería, hacer agricultura, hacer lechería, todo eso es puro agropecuario. Todo esto se le incluyen rentas de actividades agropecuarias, pero no son puras agropecuarias. Y por estas siempre hay que pagar IRAE. Recuerden que si optamos por IMEVA y estas rentas no superan las 300.000 unidades indexadas, quedan exoneradas de IRAE. Pero eso no quiere decir que no estén comprendidas. Están comprendidas en el IRAE, pero me las exoneró otra norma para no pagar impuestos. Entonces, esto de acá está comprendido en el IRAE.
El B nos dice, una persona física presta servicios de jardinería en diversos domicilios utilizando como única herramienta una máquina de cortar césped de su propiedad. Acá claramente está combinando capital y trabajo, sus servicios, su mano de obra más la maquinaria, hace que un jardinero combine capital y trabajo y entre acá las personas físicas que combinan capital y trabajo entran en el numeral 1 del literal B. Entonces el jardinero acá está combinando capital y trabajo, está comprendido dentro del IRAE. Una entidad no residente que actúa en nuestro país mediante establecimiento permanente industrial tiene, entre otras rentas, ingresos por el alquiler de un inmueble que alquila a una persona física con destino a vivienda. ¿Y acá qué nos pasaba con esos establecimientos permanentes? Literal A. Están en el literal A. Por lo tanto, todas sus rentas son empresariales, todas sus rentas están alcanzadas por el IRAE. No importa que sean puras de capital. Y después llegamos al D, que sería la correcta, la que no genera rentas comprendidas en IRAE, y nos dice de un ingeniero de sistemas que factura honorarios profesionales por mantenimiento de software a domicilio de las mismas y utiliza los equipos de computación de los clientes. Estas rentas no están comprendidas en el IRAE. ¿Dónde está la clave acá? Acá hay dos cosas. Que la computadora es del cliente. Una es que la computadora del cliente. Y la otra, No hay relación de dependencia. no. Y la otra es que el ingeniero de software, este ingeniero de Al sistemas, título habilitante. no tiene título habilitante, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que todos los profesionales que prestan servicios profesionales, si tienen un título habilitante, las rentas que obtengan son puras de trabajo? Ese título habilitante implica que el tener ese título les habilita a prestar un servicio que otras personas no lo pueden tener por no tener ese título. Como puede ser en el caso de los contadores, la emisión de un informe de auditoría. Bueno, eso solo lo puede hacer un contador, no lo puede hacer otra persona que no tenga ese título. O como podría ser, no sé, una defensa legal de un abogado o una operación por un médico. Los ingenieros en sistemas no tienen ningún área en las cuales exclusivamente ellos puedan prestar el servicio. Por eso se dice que no tiene título habilitante. Por lo tanto, el ingeniero en principio no es renta pura de trabajo. Hay que analizar qué es lo que hace. Y ahí entra en que la computadora es del cliente, porque era una de las excepciones que teníamos en el numeral 1 del literal B. Se entenderá que no existe actividad empresarial cuando, en el caso de prestación de servicios, la actividad personal se desarrolla utilizando exclusivamente bienes del activo fijo aportados por el prestatario, es decir, aportados por el cliente. Ahí se considera que solamente presto servicios. Si yo voy visitando empresas y arreglando los problemas en sus computadoras, presto servicio. Ahora, si esos problemas los resuelvo con mi computadora desde mi casa en forma remota, bueno, yo ahí estoy combinando, para la normativa del IRAE, estoy combinando capital y trabajo. ¿Sí? Entonces, esa era la sutileza de acá. Como lo que uso son las computadoras del cliente, no combino capital y trabajo, son rentas de trabajo y por lo tanto no están comprendidas en el IRAE. ¿Sí? Con este caso 2. Bien. Vamos al tercero. Señale cuál de estas actividades generan rentas grabadas por IRAE. En todos los casos, los ingresos obtenidos hasta ahora son inferiores a 4 millones de unidades indexadas
y no se ha ejercido la opción de tributar IRAE cuando ello es posible. Acá ya no usa la palabra comprendidas, ya usa la palabra gravadas. Señale cuáles de estas actividades generan rentas gravadas y nos aclara que ni se ejerció la opción por IRAE ni son inferiores a 4 millones. Por lo tanto, acá tendríamos una gravada por IRAE. ¿Cuáles de estas actividades generan rentas gravadas? Una gravada por IRAE y 3 que no. Seleccione una. Comisiones cobradas por un agente situado en el exterior, es decir, una persona situada en el exterior, por colocaciones de mercaderías en ese mercado, provenientes de exportaciones realizadas desde el Uruguay. Esto no está grabado por IRAE. ¿Sí? Parece bastante claro, es decir, tenemos una persona, un agente que están en el exterior y por conseguirle negocios a una empresa uruguaya que realiza la exportación al exterior, cobra. En la medida que está situado, o sea, vive en el exterior, reside en el exterior, eso no lo vamos a tener alcanzado por el IRAE. ¿Sí? Acuérdense en que las comisiones, esto es aparte, ¿no? Pero bueno, las comisiones no encuadran en el concepto de servicios técnicos. No tiene mucho que ver con esta pregunta, puede ser que con los puntos de abajo, pero simplemente recuerden que comisiones no es servicio técnico. Entonces, un servicio que alguien me preste afuera, un servicio de comisión que alguien me preste afuera, no está alcanzado por IRAE. La B sí está alcanzada. Servicios técnicos prestados a una industria local por una SRL uruguaya, cuyos integrantes se trasladaron al exterior para brindar desde allí tales servicios. ¿Cuál es el caso? Es una SRL que va al exterior por medio de sus empleados, presta el servicio en el exterior, pero se lo presta a una industria local. Eso encuadra en la extensión de la fuente que teníamos en el IRAE, en el artículo 7. Que era este de acá. Asimismo se consideran de fuente uruguaya, en tanto se vinculan en la obtención de rentas comprendidas en este impuesto, las rentas obtenidas por los servicios de publicidad, propaganda y los servicios técnicos, y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior, fuera de la relación de dependencia, a contribuyentes de este impuesto. ¿Sí? Esto es lo que nos hace cumplir con la fuente, con el aspecto espacial y que nos quede grabado. Entonces, un contribuyente de IRAE, como es una SRL, que va al exterior con sus empleados, presta un servicio técnico, un servicio de carácter técnico en el exterior, y se lo presta a una sociedad uruguaya, que obviamente utiliza ese servicio acá en Uruguay para su actividad en Uruguay, eso se considera de fuente uruguaya por la extensión y por lo tanto está alcanzado por el IRAE. El C que nos dice, servicios técnicos prestados desde el exterior por una empresa situada en una jurisdicción de baja o nula tributación. Esto no está grabado por el IRAE, porque esta empresa no es contribuyente de IRAE, sino que esta empresa está situada en el exterior. Al estar situada en el exterior, por más que me preste un servicio técnico desde afuera, no encuadro en la extensión de la fuente, porque la extensión de la fuente que vimos recién era un contribuyente de IRAE que le presta un servicio a otro contribuyente de IRAE. Y en este caso, quien presta el servicio es un no residente. ¿Sí? En el sistema uruguayo está grabado por otro impuesto, que es el impuesto a la renta de los no residentes, pero que eso lo ven recién en tributaria 2. Acá les alcanza con saber que no le aplica la extensión porque no es un contribuyente de IRAE quien presta ese servicio. Y la D, retribuciones especiales
acordadas por una sociedad uruguaya a un ingeniero que revista en la empresa en relación de dependencia. ¿Ah? Una retribución que le paga una sociedad anónima a un dependiente, una retribución especial a un dependiente, por un servicio prestado en el exterior para estudiar la viabilidad técnica de una nueva línea de producción. ¿Sí? Entonces, acá nos están preguntando, ¿esa retribución que está ganando ese dependiente está grabada por IRAE? Y no, no está grabada por IRAE, porque los sueldos, las rentas puras de trabajo, no pagan IRAE, sino que siempre pagan. ¿Sí? Es más, ni siquiera podemos optar. Dentro de las opciones que tenemos, uno puede optar por las rentas fuera de la relación de dependencia, pero no por la dependencia. Las retribuciones dentro de la relación de dependencia siempre tributan IRPF y nunca van a tributar IRAE. Y acá la pregunta era rentas grabadas por IRAE. ¿Dudas, consulta con esta pregunta 3? Bien. Vamos con la 4. Con relación al aspecto objetivo del hecho generador del IRAE, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta. Es decir, tenemos una mal y 3 bien, con el hecho generador del IRAE. Los contribuyentes que obtengan rentas comprendidas en el IRPF y hayan ejercido la opción de tributar IRAE, deberán permanecer tributando el IRAE por al menos 3 ejercicios. ¿Sí? Esto es correcto. ¿Sí? 3 ejercicios, eso lo tenemos en la opción del artículo 150. Cuando vamos arriba y tenemos las opciones. Acá tenemos la opción, y acá nos dice, una vez ejercida la opción, deberá continuar liquidándose este impuesto por al menos 3 ejercicios. Es el artículo 6º del decreto 150. O sea que esta es correcta. Dentro de las rentas agropecuarias comprendidas en el IRAE, se encuentran las provenientes de instrumentos financieros derivados vinculados a la actividad agropecuaria. También es correcta. Si vamos a la parte agropecuaria, acá no las incluye. En esta no las incluye, pero en esta opción, si no, está en el... Y acá ya no nos incluye. Digamos que deben pagar IRAE las rentas provenientes de instrumentos financieros derivados. Acá deben pagar por IRAE, y si van a artículos del decreto 150, también te deja claro que los instrumentos financieros derivados asociados a la actividad agropecuaria quedan incluidos acá. Se consideran agropecuarios. Entonces, esta también es correcta. No existe actividad empresarial para facilitar la actividad personal del titular. También es correcta. Era la otra acepción que teníamos en el título. Una acepción era cuando usábamos el capital del cliente. La otra acepción era cuando no estaba dirigido activamente a la obtención de la renta, sino facilitar la actividad del titular. Así que esta también es correcta. ¿Por qué es incorrecta esta? Nos dice, se encuentran comprendidas las rentas obtenidas por las sociedades de hecho y las sociedades civiles, con la única excepción de las integradas exclusivamente por personas físicas residentes. ¿Qué es lo que tiene mal esto? Es que no es la única excepción. Había otra excepción, que era cuando tendríamos rentas puras de capital, y sus integrantes eran personas físicas residentes o entidades no residentes. Ahí también teníamos otra excepción. Por eso esta estaba mal en la única excepción.
Vamos con la pregunta 5. Señale cuál de los siguientes costos o gastos no es deducible en la liquidación del IRAE. Y teníamos los fletes realizados por compañías de navegación. ¿Cuál de estos gastos no es deducible? O sea que tenemos 3 gastos deducibles y uno no deducible. Los fletes realizados por compañías de navegación marítima y aérea que se encuentran exonerados de IRAE por el artículo 52 del título cuarto. Si bien la contraparte está exonerada, en el artículo 42 del decreto 150 nos dejan deducir los gastos por conceptos de flete. Por eso estos son deducibles. Esta es una excepción que tenemos en el artículo 42 del decreto 150. La B nos dice, cursos de capacitación relacionados con el rendimiento de suelos dictados por una cooperativa agraria que funciona regularmente en el marco de las normas que regulan. Las cooperativas están exoneradas de IRAE, sin embargo los servicios que prestan esas cooperativas también nosotros los vamos a poder descontar, es una excepción que tenemos en el 42. Esta ya no es tan común. A ver si lo encuentro fácil. Rural y con cooperativas agrarias. En el numeral 9 del artículo 42 tenemos las deducciones con las cooperativas agrarias, que era esta que nos ponen acá. El C nos dice, el costo de adquisición de títulos y valores públicos y privados emitidos en el exterior. Esta también tenemos una excepción en el 42 que nos deja deducir el gasto. O sea, acá teníamos 3 excepciones del 42. Y la que no es deducible es el importe retirado por el titular de una empresa unipersonal a cuenta de futuras utilidades del ejercicio económico. Esa, evidentemente, no son ni siquiera pérdida contable, ni tampoco son pérdidas admitidas en los impuestos, ¿no? Esos retiros que hacen los socios. Si ustedes lo quieren ver, lo dice expresamente el título, en el artículo 24, si no me equivoco, de gastos no deducibles, deducciones no admitidas, no, pensé que, a ver, acá. Los importes retirados por los titulares de empresas unipersonales, los socios y el accionista. Acá lo dice como que no son deducibles, pero obviamente que plata que se llevan a cuenta de utilidades no es un gasto. Pero bueno, igual la norma lo aclara expresamente que no lo podemos contar del impuesto a la renta, esos gastos. Entonces, esto no es gasto deducible. Vamos con la 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la normativa que regula la evaluación fiscal de las mercaderías? O sea, tenemos una afirmación falsa y 3 verdaderas en cuanto a la evaluación fiscal de las mercaderías. La opción A nos dice, la evaluación a costo de adquisición incluye tanto el precio de compra como otros gastos por fletes y acondicionamientos incurridos hasta poner los bienes en condiciones de venta. Esto es perfecto. Así es como se termina el costo de adquisición. Lo tenemos en el artículo 88 y por ahí 80 y algo del decreto 150. Esta es correcta. Las mercaderías identificadas fuera de moda o averiadas se deberán valuar sin valor fiscal. ¿Qué es lo que tiene mal esto? Acá lo que nos permitía la normativa es el DGI podrá
impugnar ese valor, pero la podríamos evaluar a un valor más bajo, digamos. Pero no es que le tengamos que poner valor 0. Es decir, cuando vimos el teórico yo le ponía el caso, no sé, se me incendió el depósito y se me deterioró, no sé, era una tienda de ropa, se me humedeció cierta ropa, bueno, si la quiero vender, la voy a tener que vender muy barata, ahí me dejan bajar el valor fiscal. No necesariamente es sin valor fiscal. Entonces puede tener un valor más bajo. O como puede pasar con la tecnología, que pasa de moda, y bueno, si uno quiere vender algo pasado de moda, quizás lo tenga que vender más barato de lo que lo compró en su momento. Entonces por esto es incorrecto. El contribuyente puede optar por evaluar los inventarios a su costo de producción o adquisición o costo de plaza a valor de reposición. Esto es correcto, es una opción que tiene el contribuyente, optar por costo de producción, adquisición o valor en plaza. Y no se admiten deducciones globales para ajustar el valor de las existencias, también es verdad. No podemos ajustar en forma global. Lo que sí podemos hacer es ajustes identificando la mercadería que está fuera de moda o que está deteriorada, pues son ajustes al valor fiscal puntuales. No en forma global como para decir, no sé, toda la compra de tales pantalones lo bajo un 20%. No, eso no se puede hacer. Ahora, tal pantalón que ya no se usa más, y bueno, si está fuera de moda y uno lo puede justificar, le podría bajar el valor. Pero nunca deducciones globales. Vamos con la pregunta 7. Una sociedad industrial está preparando su declaración jurada anual de IRA e IP por el ejercicio cerrado a septiembre del 2020. Indicar cuál afirmación es correcta en relación al cómputo del beneficio de exoneración del IRAE, artículo 53 del título 14, la exoneración por inversiones. Para el presente ejercicio se sabe que los ingresos del ejercicio anterior fueron de 8 millones de unidades indexadas. ¿Sí? Para repasar un poco el mecanismo de exoneración por inversiones, lo podían acceder aquellos que en el ejercicio anterior tenían ingresos que no superaban los 10 millones de unidades indexadas, en este caso son 8. Si tenían menos de 5 millones de unidades indexadas, se les incrementaban los beneficios, y esos beneficios eran sobre determinados bienes que nos establecía el título 14. Y además teníamos topes, nos exoneraban un porcentaje de la inversión que no podía superar el resultado contable para poder hacer la reserva de exoneración de inversiones. Teníamos esos 3 topes. Entonces, seleccione uno. Una correcta. ¿Cuál es la correcta? Tenemos que seleccionar la correcta. La exoneración aplica sobre las adquisiciones de 2 camionetas pick-up por 550.000 cada una, utilizadas en la distribución de sus productos. Bien, acá tenemos que ir, vamos a ir al decreto, que es donde ya tenemos los bienes, y tenemos que ir a ver si tenemos pick-up. Ya sabemos que la solución nos dice que no. Voy a llegar acá. No hay exoneración por inversiones. Entonces, los vehículos que teníamos son estos puntuales: chasis para camiones, tractores, remolques, zorras. No nos incluían las pick-up. Por lo tanto, esta de las pick-up no es correcta. La exoneración aplica sobre las inversiones realizadas en instalaciones para una nueva línea de producción que quedará finalizada en el mes de diciembre. Son instalaciones, una línea de producción, es una instalación industrial. Instalaciones industriales teníamos, instalaciones destinadas a la actividad industrial, pero ¿cuál es el matiz que tenemos acá? Es en cuándo terminamos.
A ver si lo encuentro. Está en el título entonces. En el 53. Acá. No. No lo estoy encontrando porque tenés que... Bueno, créanme que están en algunos de esos artículos, ahora no lo estoy incluyendo. Acá inversiones. Acá. Cuando se trate de construcciones, el artículo 115 del decreto 150. Cuando se trate de construcciones y ampliaciones de edificios, el monto exonerable se determinará por el costo de obra incurrido en el ejercicio en la forma y condiciones que determine la Dirección General Impositiva. Acá, perdón. La exoneración será efectiva en el ejercicio en el cual se adquiera o se termine la construcción del bien. Y esta era la clave para esta pregunta. La línea de producción quedará finalizada el mes de diciembre, la empresa cerraba en septiembre, y por lo tanto, si bien esto es una inversión que queda incluida en la exoneración de inversiones, recién se va a poder tomar en el ejercicio siguiente, y no en este. Por eso no aplica para este cierre de 2020, va a aplicar para el próximo, que es cuando está cerrado. Artículo 115 del decreto. La que es correcta es esta: la exoneración aplica sobre las compras de maquinarias adquiridas en el ejercicio y que se compraron usadas a otra regla industrial. Eso sí, ya lo habíamos visto acá, que puede ser mercadería nueva o usada. Los bienes comprendidos podrán ser nuevos o usados. No tienen por qué ser nuevos para entrar en la exoneración por inversiones. Y la exoneración aplica a las obras de construcción para la actualización de los comedores y baños del personal de la empresa. Esto no, porque tienen que estar afectados a la actividad industrial. O sea, esta parte no entraría en los beneficios de la exoneración por inversiones. Bien. Vamos con una más. Y ya terminamos. Por hoy hicimos la clase que viene. La 8 nos dice: indicar la afirmación correcta en relación al régimen ficto de liquidación del IRAE para contribuyentes con ingresos menores a 4 millones de unidades indexadas. Entonces, una correcta, 3 incorrectas para el régimen. Entonces, la A nos dice: las rentas netas derivadas de la enajenación de inmuebles afectados a las actividades agropecuarias se puede determinar en todos los casos por el régimen general o considerar como el total el 6% del precio de la enajenación. Esta afirmación es incorrecta. Es correcto que se puede optar en todos los casos, incluidas las sociedades anónimas, pueden optar por el régimen ficto en la venta de inmuebles afectados a actividad agropecuaria. Lo que es incorrecto es la forma del cálculo. Este 6% no es la forma del cálculo. Si se recuerdan, cuando vimos el teórico, era el 6% del valor en plaza del 2007, y a eso se le sumaba la diferencia entre el precio de venta y el valor en plaza actualizado, si era mayor a 0. Entonces, lo que está mal en esta pregunta es la forma de cálculo del ficto. Pero después que todos pueden optar es correcto.
La pregunta B nos dice, para el sector comercio, la renta neta ficta se determina aplicando el porcentaje que corresponde según su escala de ingresos a la diferencia entre las ventas y más rentas brutas menos los sueldos de dueños o socios admitidos por la normativa. Y esto también está mal, porque en realidad nosotros lo que hacemos es aplicar el porcentaje a las ventas y demás rentas brutas, y a ese importe es que le descontamos los sueldos. No le aplicamos el ficto a la diferencia entre las ventas y el sueldo. ¿Sí? Si nosotros vamos al artículo 64, que es la liquidación ficta, nos dice, a tales efectos la renta neta se determinará deduciendo los sueldos a la cifra que resulte de multiplicar estos porcentajes por las ventas. O sea que los sueldos los restamos luego que le aplicamos el porcentaje a las ventas, que no es lo que nos dice acá. Acá nos decía resta ventas y sueldos y luego aplica el porcentaje. Eso está mal. Es a las ventas le aplico el porcentaje y luego le resto los sueldos. La correcta es la C, que nos dice una SRL que presta servicios personales puede aplicar la escala de porcentajes fictos que corresponda según sus ingresos, 48, 60 y 72. Esto es correcto, no importa que sea una SRL. Todas las... Y aplica tanto para los IRPF que optaron por IRAE, o que tengan que tributarlo preceptivamente, no, los que optaron por IRAE, IRPF que optaron por IRAE, así como a los que están en el literal A del artículo 3, como una SRL, que sus rentas sean puras de trabajo. Perdón, era acá. Los que optaron por renta de trabajo por IRAE, o los que están en el literal A del artículo 3 y sus rentas son puras de trabajo. Entonces, esta opción es correcta. Una SRL puede aplicar el ficto de rentas puras de trabajo. Y la D, que estaba mal, aplica a todos los contribuyentes que no opten por liquidar el IRAE por contabilidad suficiente. Es decir, que la liquidación ficta aplica a todos los contribuyentes que no opten por liquidar IRAE. ¿Qué es lo que está mal acá? Es que hay contribuyentes que preceptivamente siempre tienen que liquidar el IRAE real, o sea que no tienen la opción. Eso es lo que está mal. Aplica a los contribuyentes, a todos los contribuyentes que no opten por liquidar el IRAE por contabilidad suficiente. Y esto lo que tiene mal es que hay contribuyentes que no lo pueden aplicar. O contribuyentes que preceptivamente, o sea, no tuvieron no ejercieron la opción, pero preceptivamente, por haberse pasado de ingresos, ahora estaba viendo que por pasarse de ingresos no. Pero bueno, básicamente no aplica, es incorrecta por los que son preceptivos IRAE. ¿Dudas? ¿No? ¿Hacemos una más o seguimos o dejamos para el viernes? ¿No? Ya se están yendo, así que vamos a dejar para el viernes. El viernes terminamos con esta revisión y hacemos algún ejercicio más de examen. ¿Sí?
Nos vemos. Dale, nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias.